Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta nueva actividad de la Asociación Amigos de Unamuno. Como habrán visto ustedes, al entrar nadie les ha pedido carné, nadie les ha pedido afiliación de ningún tipo, nadie ha pedido nada, lo cual no quiere decir que sería conveniente y estaría muy bien que aquellos que no lo sean se hicieran socios de la asociación para poder seguir haciendo todo esto. Pero nosotros vamos a seguir encantados de seguir haciendo todo y con las puertas abiertas de par en par para todos los que quieran acudir. Desde hace varios años, dentro de la agenda de actividades de la asociación, estamos incluyendo una mesa de debate, como la que tenemos hoy, en la que hemos tratado diversos aspectos de la vida de Unamuno, vistos desde diferentes perspectivas aportadas por expertos en la materia. Esas mesas siempre las hemos realizado en esta casa, por lo que, una vez más, es obligado a agradecer al Centro Documental de la Memoria Histórica la cálida acogida que siempre nos ha prestado. El tema que hemos elegido para esta ocasión es Unamuno, el fascismo y los falangistas. Si es cierto que la polémica siempre anda rondando en todo lo que a Unamuno se refiere y de una forma especial a lo sucedido a lo largo de los últimos meses o último año de su vida, el tema propuesto para esta tarde lo es aún más, y más aún en estos tiempos en los que están apareciendo y han aparecido varias publicaciones, alguna película, incluso algún programa de radio, en los que se ha tratado directa o indirectamente la relación que Unamuno pudo tener con los falangistas o los falangistas con Unamuno, y de forma muy especial con alguno más concreto que luego, si los ponentes lo estiman, se mencionará. Para arrojar un poco de luz sobre este controvertido asunto, hemos invitado a 3 expertos para que nos den su autorizada opinión. Cada uno de ellos, ya lo hemos comentado, tendrá 15 minutos, una primera intervención de 15 minutos, y luego después empezaremos lo que es el debate propiamente dicho, en el que entre ellos o ustedes podrán intervenir. Los 3 tienen un amplísimo currículo, pero me voy a limitar a mencionar algunas cosas de cada uno de ellos para no hacerlo excesivamente largo y dar más tiempo para lo que es la mesa de debate. Tenemos con nosotros a Raimundo Cuesta Fernández, natural de Santander. A los 11 años tuvo que dejar la capital cántabra para trasladarse a Reynosa, lo comento antes con él, tengo un cariño muy especial por esa tierra y por eso me permito decir esto. En Reynosa, donde hizo el bachillerato. En esa época, una cosa curiosa, fue capitán de los raqueros. No lo vamos a explicar. Lo que le costó algún disgusto y lo dejamos ahí. Es historiador y catedrático de instituto. Impartió clases en el Fray Luis de León desde 1975 hasta 2011, cofundador del grupo Cronos. Su formación y actividad profesional se desarrolló en Salamanca, aunque nunca ha olvidado sus años de infancia y adolescencia en su Santander natal y en Cantabria en general. Es autor de numerosos libros, colaboraciones y artículos en los que trata fundamentalmente temas relacionados con el mundo de la enseñanza. Su actividad profesional y vital se puede leer en su obra Las lecciones de Tersites, Semblanzas de una vida y de una época, 1951-2016. Sin olvidarse, por supuesto, de Unamuno, con su obra Unamuno, Azaña y Ortega, 3 luciérnagas en el ruedo ibérico. Lo de luciérnagas me hizo gracia porque apunta él que son luces que se brillan en plena oscuridad, y es los 3, Azaña, Ortega y Unamuno, lo cumplen. Raimundo ha participado ya en otras mesas de debate, como la que tenemos esta tarde aquí, organizada por amigos de Unamuno. Tengo apuntadas 5 de septiembre del 19, 3 también de septiembre del 20 y en octubre del 21. Y de lo que nos va a hablar Raimundo sobre este tema genérico que hemos dicho, Unamuno, el fascismo y los falangistas, Raimundo se centrará en Unamuno, un intelectual público frente al fascismo. También tenemos con nosotros a Francisco Blanco Prieto. Francisco Blanco Prieto es uno de los grandes conocedores de la vida y la obra de Unamuno.
fundador y presidente de honor de la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca, autor de libros imprescindibles a la hora de conocer a don Miguel. Libros como Miguel de Unamuno, Diario Final, Unamuno, profesor y rector de la Universidad de Salamanca, Unamuno en la política local, Unamuno en las Cortes Republicanas, Miguel de Unamuno, mitos y leyendas. Y de lo que nos va a hablar Francisco en esta mesa es sobre la jornada del 10 de febrero de 1935. Y para completar el trío de la mesa tenemos a Ángel Lozano Eras. Ángel es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, actualmente jubilado. Fue profesor titular en el Departamento de Historia del Arte, Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, las asignaturas de Imagen, Multimedia y Audiovisuales. Ha desempeñado también los puestos de vicedecano y secretario de la Facultad de Bellas Artes. Desde 2010 fue coordinador académico del Servicio de Innovación y Producción Digital, siendo también director de USAL, de Televisión, y del Media Lab USAL de la Universidad de Salamanca. Experto en creatividad, innovación, emprendimiento y tecnocultura. Director de varios congresos, cursos de especialización y seminarios con varias publicaciones, artículos, libros y documentales audiovisuales. Colaborador en varios medios de comunicación, impresos y digitales, de ámbito local, regional y nacional. Ángel cerrará esta primera ronda de la mesa hablándonos sobre los falangistas ante la muerte de Unamuno. Y ya sin más preámbulo y sin más tiempo por mi parte, para dejarle todo lo que pueda para ellos, vamos a empezar esta primera ronda con la intervención de Raimundo y Unamuno, un intelectual público ante el fascismo. Raimundo, cuando quieras. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los asistentes y las asistentes a esta mesa redonda. En primer lugar, agradecer su presencia, pero también, por supuesto, agradecer al Centro Intercomunitario de la Memoria Histórica de Salamanca, en el que me siento muy a gusto porque estuve, como si dijéramos, en su proceso constituyente y sigo habitualmente sus actividades. Y tengo también que agradecer, no sé si agradecer o lo contrario, a la Asociación de Amigos de Unamuno, a su presidente, a Paco, que todos los años tiene la costumbre de invitarme a este tipo de actos, y yo no soy especialista en Unamuno, sino que tengo, como diríamos, si dijéramos otro interés más alto. Pero en cualquier caso, le agradezco la invitación y me obliga a cambiar el título del que anunció el presentador y me obliga a prepararlo, a escribirlo. Tengo ahí disponibles 30 folios que se publicarán próximamente sobre el tema, pero que se va a titular de otra forma. Se va a titular Unamuno ante el fascismo, eso sí, y luego va un subtítulo que es Ideas y creencias. Es decir, en este trabajo mío yo he intentado hacer una interpretación utilizando esos dos conceptos, ideas y creencias, que son, por cierto, el título de una obra de Ortega y Gasset, una obra que fue como un fragmento de algo mucho más ambicioso en su filosofía. Y bueno, utilizo eso para intentar aproximarme al jeroglífico de Unamuno, a interpretar el personaje en sus diferentes facetas y muy especialmente en su relación con el fascismo. Como no voy a tener tiempo de explicar los papeles, los dejo a un lado y siguiendo el guión procuraré comunicarles aproximadamente de lo que yo he estado dándole vueltas durante el último mes. No todos los días ni a todas las horas, como podrán imaginar, pero sí durante algún tiempo, porque es algo que me interesa. Lo que me interesa a mí en mi investigación, lo que hice sobre Unamuno, Ortega y Azaña, esa trilogía de grandes intelectuales españoles que tienen un compromiso mayor o menor con la vida pública, es justamente el papel del intelectual público en momentos, diríamos, de dificultades profundas en un país, o de dificultades profundas en un continente, como era el caso de la época del fascismo en Europa.
Por lo tanto, mi indagación parte de la idea del intelectual público y de su respuesta ante la crisis de la democracia, de las democracias liberal parlamentarias representativas en el periodo de entreguerras. Ahí yo creo que es cuando se funden, por decir así, los plomos del intelectual tradicional, y en ese contexto yo creo que hay que integrar la vida y obra de Unamuno y sobre todo sus compromisos o sus separaciones con respecto al compromiso en este tema político. Para mí Unamuno es además un arquetipo intelectual. En mi trabajo, en mi ensayo, hablaba de un intelectual profético, un intelectual que reúne y aúna las características del intelectual tradicional, del intelectual sacerdote, entre comillas, y el nuevo tipo intelectual que surge sobre todo a finales del siglo XIX y que se convierte como un portavoz de los valores universales del ser humano, llevándolos a la palestra pública y tratando de convertirse en un promotor de esos valores o en un crítico cuando esos valores son incumplidos. Este tema además me interesa por una razón de presente, porque me gusta hablar a mí de la historia del presente. La historia del presente es la historia que nos problematiza lo que estamos viviendo. Y Unamuno es un personaje, como luego diré en la conclusión, de plena actualidad, precisamente porque las circunstancias en las que él vivió no se están repitiendo, pero la historia no se repite, no se copia, pero como dicen algunos, suele rimar. Y estamos viviendo un ciclo de renacimiento autoritario de carácter extremista, en el que los intelectuales están otra vez en una encrucijada y se están viendo, diríamos, característicos comportamientos de transfugismo ideológico, teórico, etcétera, de oportunismo en algún caso, no siempre de oportunismo, sino que esa corriente, esa marea de lo que gustaba Unamuno llamar jauría hidrófoba, ahí sí se refería al hablar de los falangistas, jauría hidrófoba inquisitorial, es el término que utilizó exactamente en su correspondencia con su amigo Quintín de Torres. Bueno, pues ese es mi interés, mi intención, y mi planteamiento es algo también que sí que puede ser polémico en este espacio en el que estamos, un espacio deliberativo, público, como ha de ser, que es el de la apropiación indebida de Unamuno. Yo creo que hay un fenómeno muy generalizado, aparte de otros, de la apropiación turística y de otro estilo, pero la apropiación indebida de Unamuno es llevar a Unamuno a mi terreno. Es decir, considerar que Unamuno es que pensaba como yo, aunque parecía que no. Yo aquí intentaré decir que Unamuno piensa como yo y no, y todo lo contrario. Es decir, que esas tesis que plantean ahora, por ejemplo, que Unamuno no tuvo nada que ver en la cuestión del 18 de julio, que, en fin, que enseguida... Bueno, es decir, Unamuno es blanco y negro al mismo tiempo. Y lo que ocurre con mi idea, con mi trabajo, con el planteamiento que he hecho aquí, es que él, en realidad, es un personaje en el que se superponen, es un personaje poliédrico, en el que se superponen capas discursivas muy distintas y comportamientos muy diversos. Él mismo lo reconocía, aunque él lo consideraba que eso era una virtud, porque decía que era propio del pensamiento vivo y dialéctico el ser contradictorio. Ocurre que la dialéctica no siempre es un estar tesis y antítesis, sino que hay momentos distintos, ¿no?, en el elemento dialéctico. Pero bueno, digo que no era un ser de una sola pieza. Eso creo que está constantemente en gente que dice no, Unamuno era muy progresista porque estaba en contra de no sé qué, o era de izquierda o era de derecha. Bueno, vamos a intentar decir, y eso es lo que yo tendría posibilidad de explicar si tuviera tiempo, que Unamuno era subjetiva y objetivamente cosas distintas, según el momento, según la circunstancia, y era, por un lado era liberal, él era de abolengo liberal, siempre él subjetivamente nunca dejó de ser un liberal criado a las orillas de la ría del Nervión, de una abuela Benita Larraza, que era de raza liberal frente al carlismo rural del mundo vasco. Él era un liberal
diríamos, decimonónico. Es decir, yo vengo del siglo XIX, solía decir Unamuno, vengo del siglo XIX, claro, y siguió siéndolo así, y no encajaba luego en la sociedad de masas. La sociedad de masas que se abre en el periodo de entreguerras, ahí no encaja un liberal. Su padre fue, aunque su padre habla muy poco, a menudo los biógrafos lo saben, que fue concejal en el Sexenio Democrático, quiere decir por el partido, era un hombre liberal. Bueno, pero él era liberal y él era antifascista. Unamuno, desde que aparece el fascismo, está hablando de los peliculeros, cuando habla de Mussolini, pues le llama de todo lo que se le ocurre. Yo he hecho una antología de hasta 22 textos selectos de Unamuno hablando del fascismo y es un improperio tras otro. De forma que, y de Primo de Rivera no digamos, decía que Primo de Rivera es una caricatura del caricaturesco, es decir, del caricaturesco Mussolini, es decir, que era una mala copia del peliculero que le llamaba otro peliculero, etc. Esa es una constante ya desde los años 20. Por lo tanto, era antifascista discursivamente hablando, aunque no quita para que, como comentará Paco, me imagino, el 10 de febrero de 1935 recibiera en su casa a José Antonio Primo de Rivera, a Francisco Bravo, uno de los jefes de la falange local de Salamanca, y tuvieran una conversación, fueran al mitin, se fueran a comer al gran hotel, pero eso se lo dejo a Paco que nos lo explique con detalle. Y era por lo tanto antifascista, pero se movía en un campo de complejidad muy diverso y a veces muy llamativo. Y además su pensamiento, y esa es la tercera, diríamos, elemento, si uno estudia el pensamiento de Unamuno, sobre todo lo que son sus primeros grandes ensayos, ¿no?, sobre el torno al tacticismo, el primer capítulo sobre todo, hay diríamos, una mina, un filón de lo que podríamos llamar prefascismo. Luego lo explicaré eso si hay tiempo. Es decir, no subjetivamente, eso fue una mina para la falange española y para todo el fascismo español, y hoy en día todavía para la extrema derecha española. Lo que el esencialismo es la metafísica de España y todo este asunto. Bien, ¿y por qué se daba esto? Pues no es solamente por una característica, diríamos, de que Unamuno tuviera ningún desequilibrio mental y cosas, eso tiene nada que ver. Yo no estoy hablando de cuestiones sino que en él se están fundiendo creencias e ideas. Ese es un planteamiento, como os decía antes, orteguiano, que es la puja entre las creencias, que decía Ortega, creencias es lo que se busca racionalmente, a lo que el ser humano racionalmente intenta buscar, escudriñar en la realidad, y a ello se llega por la razón, y por lo tanto se tienen ideas, dice, pero las creencias se tienen, dice Ortega. Las creencias están en uno, están apoderándose de uno, no son conscientes, son semiconscientes, etcétera, etcétera. Y esa pugna entre ideas y creencias, las ideas son, por ejemplo, las que Unamuno va absorbiendo a través del estudio cuando en 1880 se va a estudiar a Madrid y deja todos los avisos del fuerismo vasco y todo el tradicionalismo, etcétera, y se convierte en un liberal progresista, en un hombre de izquierdas, antimilitarista, etcétera, y creo con algún viso republicano, etcétera, etcétera. Bueno, eso quiero decir que es lo que él va adquiriendo con la lectura de Kant, de Hegel, con una impresionante, ¿no?, en la Ateneo de Madrid, leyendo el alemán, de Hegel y demás, que es increíble, no te puedes imaginar. ¿Y de qué es eso? Yo sé las dificultades que tuvo enormes Ortega cuando fue a Alemania a estudiar la filosofía alemana, lo mal que lo pasó el primer año. Unamuno era un personaje extraordinario en la captación lingüística, una virtud, pero esto es un paréntesis. Y bueno, pues sin embargo, las creencias que le vienen de atrás están siempre en él. Esas creencias del total catolicismo de su madre, que así lo llamo yo para describirlo de alguna manera expresiva, a mi manera de entender, lo que es la atmósfera aquella que él vivió de niño, es aquellos olores y sabores del bocho, del bochito que él llamaba, de Bilbao,
están impregnando constantemente muchas partes de su obra, y luego, claro, naturalmente, las lecturas, la religiosidad con la que se desembaraza pero sin desembarazarse, y al final aquello es algo agónico, como típico en Unamuno, etc. Bueno, pues eso está ahí. Y de manera que él está él decía que era maniego. Maniego quiere decir ambidestro, es decir, yo soy maniego, y decía, yo practico la ultralidad, que es estar con unos y con otros al mismo tiempo. O sea, él incluso racionalizaba esa manera de pensar y de entender las cosas. Por lo tanto, cuando llega el momento crucial de 1936, que es la condensación de toda esta guerra civil europea, porque ya los historiadores hablan no solo de la guerra española, que fuera civil, sino que había auténticamente una guerra civil en Europa que estalla y que destroza prácticamente lo que quedaba, la mayor parte de las democracias liberales o algo parecido a eso. Bueno, pues en ese momento, claro, estallan todas esas contradicciones, y Unamuno, pues bueno, él hace confesiones de parte después y demás, pero él saluda, se adhiere al movimiento de Franco y de los generales, pensando que era seguramente otra cosa. Él lo de republicano, para él la república, para que nos entendamos fácilmente, era como el ascenso de era realmente el ascenso de la intrahistoria, era el pueblo que emergía. Ese brotar del pueblo es el 14 de abril, pero a los pocos meses eso ya no funciona, no le funciona, y ya está claramente volcándose cada vez más en un discurso contrario a la izquierda republicana, fundamentalmente, y diríamos derivando hacia posiciones más conservadoras y más nacionalistas españolas, que sin embargo eso estuvo siempre presente. Pero antes me he referido a los ensayos de 1895, estuvo ahí también presente, está más agudizado en la época de la Segunda República con la reforma de los estatutos de autonomía y todo esto. Bien, entonces yo en mi trabajo, claro, no voy a tener tiempo porque tenía aquí los textos para citar. Te quedan 2 minutos. 2 minutos. Pues fíjate. En fin, aquí está, que algunos se lo pasan, pero háganme caso. Si se lee punto a punto, uno a uno, es un improperio continuado. Es decir, un improperio continuado a lo mejor estilo de su admirado Schopenhauer. Es horrible, es decir, es el arte de insultar al enemigo. Y parece que además los falangistas, lo que llamaba esa jauría hidrófoba, dementalizada, no sé qué, parece que lo aceptaban con cierto placer, o por lo menos no hacían asco de él. Por eso son los fascistas españoles, Jiménez Caballero en primer lugar, los que dicen que es como su Juan Bautista desde el punto de vista ideológico. Unamuno estaba horrorizado con eso, en parte, pero él se dejaba querer también por otro lado, creo yo. Bueno, y finalmente, ¿cuál es el legado de Unamuno? Lo voy a leer y así me evito otra cuestión. En un minuto. En un minuto lo leo esto, que es la manera que tenía yo de terminar esta intervención mía. Dice: la subjetividad y conciencia de sí unamuniana quedaron de por vida uncidas a sus ideas liberales, pero no es óbice para que sus creencias ancestrales afloraran en múltiples textos sobre España que contienen vetas de una visión primordialista de la nación, el pueblo y la intrahistoria, incluso de la vida misma, que han alimentado desde entonces las alforjas ideológicas del discurso fascista español. Y salto y digo para terminar: dejemos, y eso es lo que yo pienso, sus ideas y creencias contradictorias sigan luchando en sus obras bajo la forma de creaciones artísticas en gran parte frescas y vivas aún hoy, gracias al sinfronismo de su quehacer literario, es decir, a su capacidad de conmover todavía a sus lectores y lectoras actuales, salvando el lugar, el tiempo y la circunstancia en la que fueron concebidas. Junto a esa característica del sinfronismo, yo destaco en Unamuno otras dos que también tienen raíz griega, son palabras griegas, que es
su crítica, su vena crítica, su radicalismo en la crítica, que a veces es muy contradictorio con él mismo, pero es de una radicalidad insobornable. Y en tercer lugar, otro término griego, otro terminajo, que es la parresía, es decir, el coraje de decir la verdad. Es una figura retórica griega que está basada justamente en eso, el decir todo. Es lo que quiere decir panreo, decir todo. Parresía es decir todo independientemente de que tenga consecuencias negativas para uno. Y finalmente, después de esos tres rasgos que he subrayado, sinfonismo, crítica y parresía, yo diría que sería muy bueno que Unamuno se empezara a ver otra vez de nuevo, y se verá muchas veces, generación tras generación, se transmitirán memorias muy distintas de su persona y de su obra, a través de la realización de una especie, como ha hecho el historiador Javier Rodrigo, sobre el caudillo, el caudillísimo que llama la obra, una especie de metabiografía, es decir, un estudio de los usos públicos que las sucesivas generaciones han hecho de su existencia y de su obra, de tal suerte que salieran a la luz los cambiantes y sucesivos Unamunos que se superponen en la leyenda creada por él mismo y por todos nosotros y por los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Lamento mucho que el tiempo sea el que tenemos, pero no hay más remedio para dar luego un poco de tiempo para el debate. Y luego algunas cosas que os hayáis dejado en el tintero podréis sacarlas. A continuación será Francisco Blanco quien nos va a hablar sobre la jornada del 10 de febrero de 1935, a la que ha hecho una breve alusión Raimundo, y ahora Francisco va a profundizar en ello. Buenas tardes. Bueno, voy a profundizar en la medida de lo posible, y si no, pues en el coloquio pues ya tendremos ocasión de ampliar o atender las preguntas que ustedes quieran hacer. Vamos a ver, en relación con la jornada del 10 de febrero, ocurre con el tema de Unamuno como ocurre en otros muchos pasajes de su vida, ¿no? Y es que la experiencia vivida por Unamuno no fue compartida por mucha gente, fue compartido por personas muy concretas, muy selectas, que dieron su versión de los hechos. El caso del 10 de febrero, el que más habló sobre ello y el que más ha escrito sobre ello, y prácticamente el único que ha escrito sobre ello, es Francisco Bravo. Otro ejemplo claro es, por ejemplo, el último encuentro el 31 de diciembre, lo que sucedió en Voladores. El único testigo es una persona, que es Bartolomé Aragón. Unamuno no pudo opinar sobre ello. Podía ponerle muchos ejemplos, ¿no? Incluso en prensa, ¿no? Cuando el discurso del 28 de noviembre del 32 que dio en el Ateneo tan importante, yo recogí 7 crónicas de 7 periódicos de Madrid no coincidentes. El acto del Paraninfo, yo tengo recogido en mi libro 7 intervenciones de 7 testigos que teóricamente dijeron que estuvieron allí. Tenemos constancia, lógicamente, de Millán Astray y de José María Pemal, pero los otros dijeron yo estuve allí, no hay registro de asistentes. Ellos dijeron yo estuve allí, lo que pasó fue esto, tampoco hay coincidencia. Es decir, yo voy a hablar de lo que ocurrió el 10 de febrero de 1935, básicamente con el testimonio de Bravo, con la prensa y con la correspondencia de Unamuno, de José Antonio con Bravo. Estas son las fuentes en las cuales pues, vamos a dejarnos llevar. Ni es fe de vida lo que declaran los testigos, ni es algo que se deba desechar y con motivo de desechar, porque se hacen, no sé, elucubraciones mentales, pues llegar a conclusiones que no se corresponden para nada con la realidad. Entre los dos extremos tenemos que movernos cuando tratemos estas cosas. Bien, comenzaré por recordar que la Falange Española como partido político se fundó el 29 de octubre del 33
2003 en el Teatro de la Comedia de Madrid, como tal Falange Española, que posteriormente, el 4 de marzo del 34 al año siguiente, se fusionó con las Jons, de Onésimo Redondo y de Ramiro Ledesma Ramos, y quedó constituida Falange Española y de las Jons. Una vez constituida Falange Española y de las Jons, hubo un esfuerzo muy importante de los pocos militantes que entonces había, de difundir la doctrina, el ideario, el pensamiento, el proyecto, el futuro de la Falange. Y entonces se organizaron por toda España una serie de mítines para presentar este partido político nuevo. En Salamanca, el responsable de la Falange interlocal era Francisco Bravo. Francisco Bravo fue el encargado de preparar el mitin del día 10 de febrero del 35, como jefe local. De Francisco Bravo no vamos a hablar, salvo que surgiera alguna pregunta después. Vamos a ver cómo fue la organización, los preludios del mitin, ¿no? Mientras se organizaba el mitin, Francisco Bravo, el día 18 de enero, estamos hablando, fíjense, unos días antes del 10 de febrero, anticipándole, escribió a José Antonio Primo de Rivera, anticipándole la hostilidad que iba a encontrar en su venida a Salamanca. Y le dice Francisco Bravo en la carta: querido jefe y amigo, en cuanto a nuestra empresa en Salamanca, no puedes hacerte idea de la hostilidad que nos rodea. Hemos conseguido reunir unos 60 muchachos y 25 hombres mayores de edad. No tenemos un amigo poderoso que nos eche una mano. El centro y sus derivados, la sede, nos va a costar 200 pesetas mensuales, que ya veremos de dónde las sacamos. Pero si pretendemos que haya aquí un conato de organización falangista, este es el único camino. Como nuestra visión es cada día más nítida, las gentes de dinero, egoístas de por sí, no nos darán un céntimo. Y en cambio, la masa obrera, encerrada ahora en un adusto gesto despechado y repleto de odio, no se dejará ganar así como así. Esto lo escriben unos días antes del mitin. Con posterioridad, José Antonio, el 4 de febrero, 6 días antes del mitin, le responde aceptando el programa y anunciándole que llegaría a Salamanca con su séquito en un determinado momento. Le dice: querido camarada, me parece excelente la alteración que has introducido en el programa del mitin y comparto por entero tus motivos. Pienso llegar a Salamanca el sábado por la tarde hacia las 5. Ya están avisados los jefes provinciales que tú indicabas. En cuanto a la muchacha de la Mamía de Clairán, que tan afectuosamente se interesa por nuestro movimiento, creo que el viaje me proporcionará la mejor ocasión para conocerla. De lo que puedes creer que me alegraré mucho. Te abraza tu camarada José Antonio Primo de Rivera. En estas condiciones, Francisco Bravo entrega en la conserjería del Casino de Salamanca una invitación personal a Unamuno para que asista al mitin. Bien. En el artículo que publica en el segundo número de arriba de Falange, Francisco Bravo, Unamuno, el fascismo y el premio Nobel, al cual aludiré después también, él dice que el diálogo que tiene con Unamuno es el siguiente. Le dice Unamuno, cuando lo ve en el casino, cuando se encuentra con él en el casino, le dice: ya he recibido la entrada que usted me ha dejado. Iré al mitin, pues tengo mucha curiosidad por oír a Primo Rivera. Y le contesta Bravo: yo sé que a él también le gustará mucho hablar con usted. Y si usted me lo permite que vaya a su casa a presentármelo, iré mañana por la mañana. Unamuno le contesta: no hay ningún inconveniente en recibirles. Así se gesta la presencia de Sánchez Mazas, Unamuno y Francisco Bravo en la casa de don Miguel,
a las 10 de la mañana del domingo. El mitin era a las 11. Vamos a ver, el único que describió lo que allí ocurrió fue Francisco Bravo. Entonces yo voy a referirles lo que allí ocurrió, porque José Antonio no habló nada de la entrevista privada que tuvieron en su casa, Sánchez Mazas tampoco. Sánchez Mazas, saben ustedes que es el padre de Rafael Sánchez Ferlosio, el que fue marido de nuestra compañera Carmen Martín Gaite, ¿no? Nuestra paisana Carmen Martín Gaite. Pues esos tres falangistas estuvieron con Unamuno. Después hay una nota que comenta Francisco Bravo, y es que al mitin del Teatro Bretón, además, fueron acompañados por un hijo de Don Miguel. Yo no soy capaz de descifrar si estaba en casa o no estaba en casa, si fue o no fue y quién fue, no lo sé. Pero él sí dice que fueron por las calles de Salamanca caminando todos, incluso un hijo de Don Miguel. Bien, pues la narración que hace Francisco Bravo de la entrevista es la siguiente. Después referiré lo que cuenta el periódico. Entramos los tres en aquel frío despacho donde Don Miguel escribía sin brasero, como si le calentase y sostuviese un ardor interior. La estancia era para mí familiar, aun cuando hacía varios años que no ponía los pies en ella. Francisco Bravo era amigo de Fernando, el hijo mayor de Don Miguel. Curioseamos por las estanterías sobrecargadas de libros. Había sobre la mesa de trabajo unas cuartillas comenzadas donde Don Miguel, con aquella letra casi microscópica, volcaba sus paradojas y sus ideas. Unos minutos después entró Don Miguel sin hacer ruido, por ir calzado con unas zapatillas de abrigo. Buenos días, Don Miguel, le dije. Aquí tiene usted a José Antonio y a Rafael Sánchez Mazas. Don Miguel les dio la mano, pequeña y sarmentosa, mientras inquisitivamente se fijaba en José Antonio, que se sentía un poco cohibido por la presencia de Don Miguel. Como hacía frío, estuvimos de pie un buen rato. Luego Don Miguel ocupó un sillón de cuero, nos sentamos sobre las sillas de Enea y comenzamos a hablar. Unamuno les hizo saber qué pensaba de los falangistas y de la falange, diciéndoles que no estaba de acuerdo con sus ideas porque era un viejo liberal que pensaba morir como tal sin abdicar de esa condición, aunque en medio de la juventud pareciera un superviviente. Les pidió que tuvieran sobre todo respeto a la dignidad del hombre, porque este era lo que más importaba, viniendo después todo lo demás, la sociedad, incluso el Estado. Les habló Unamuno de las personas que lideraban a vascos y catalanes con palabras nada elogiosas para ellos. Así les habló del tontiloco de Sabino Arana y del indiscreto de Maciá, y impidió a Unamuno que dijera ciertas cosas desde el destierro, negándose a hacerlas, como hizo Maciá ante unos cientos de curiosos a los que se empeñó en hablarles en catalán, siendo así que la mayoría de los españoles presentes no le entendieron, calificando de absurdo y desorientado su discurso. Aceptó Unamuno que el directorio era ya historia, al igual que lo era el fascismo, negándose a afiliarse a la falange porque no se apuntaba a nada. Reconoció Unamuno no saber muy bien qué era aquello del fascismo porque nadie lo sabía, ni siquiera el propio Mussolini lo tenía claro. Les manifestó su confianza en que los falangistas repetirían la dignidad del hombre, respetarían la dignidad del hombre sin atacar la cultura, porque no sería bueno que una juventud estupidizada cometiera el horror de creer que al pensar en una funesta manía le va a hablar del cerebro. Bueno, sigue hablando de que la preocupación de Unamuno es exclusivamente el hombre y el bienestar del hombre, y continúa el discurso. Después, si alguien está interesado, le puedo comentar algún pasaje más. Pero sí quiero recordar, por no irme del tiempo, que al terminar el mitin, pues en el Teatro Bretón donde se celebró, algunos de los falangistas que acompañaron a José Antonio de Madrid se quedaron con él organizando unas cosas, y Unamuno se fue directamente al Gran Hotel, donde tenía lugar la comida. Y allí estuvo con
Eugenio Montes, José María Alfaro y Fernando Cuesta esperándolos hasta que llegaran. Unamuno no estaba invitado a comer, pero dice que en el contexto fue a despedirse de ellos y que en el contexto pues se le invitó a comer y que Unamuno se quedó a comer. Cuando se despide, en esto sí quiero poner énfasis por lo que quiero comentar después, cuando se despiden, al finalizar la comida, se despidieron porque iban todo el comité camino de Andalucía, seguían con los mítines en Andalucía. Y entonces José Antonio expresó su entusiasmo hacia Unamuno, que veis una entrevista positiva. Y Francisco Bravo le dice a José Antonio: no hagas caso de nada, verás como dentro de unos días empieza a meterse con nosotros. Lo ha hecho siempre y con todos. No vamos a ser una excepción, pero desde luego contribuirá su presencia a la resonancia del mitin, como así fue. Esto último lo confirmó José Antonio en una carta que remite a Francisco Bravo el 15 de febrero, una vez que han vuelto de Andalucía, desde Madrid, escribía y le dice: querido camarada, al regresar de Andalucía me encuentro con su carta que reaviva el recuerdo magnífico del domingo pasado en Salamanca. No puedes figurarte la resonancia que ha tenido el acto a pesar del semisilencio de la prensa. Hasta en lejanos pueblos andaluces han valorado en su exacto sentido la presencia de don Miguel en el mitin y en el almuerzo. Esto es lo que le dice. Bueno, esta circunstancia, toda la repercusión que tuvo el mitin, pone a Unamuno en estado de alerta, porque la percepción que él comienza a tener inmediatamente es que su presencia en el mitin va a comprometerlo con un montón de cosas que en ese momento él tiene de interés, como es no tener ningún vínculo con la Falange, y además estaba por medio de la candidatura al premio, ¿verdad? Entonces vamos a ver, con respecto al premio Nobel sí quiero hacer un paréntesis, no sé si voy de tiempo bien. 2 minutos. Bueno, con respecto al premio Nobel no me resisto entonces a hacer un comentario porque se ha asegurado con rotundidad y se ha defendido con rotundidad que a Miguel Unamuno se le negó el premio Nobel porque hubo una intervención directa del partido nazi, de Hitler entonces, sobre la Academia Sueca, y que esta intervención provocó que a Unamuno no se diera el premio Nobel. Yo voy a defender lo contrario con un argumento que me parece contundente. Vamos a ver. El gobierno nazi luchó, como es difícil imaginar, porque no se le diera el premio Nobel de la Paz a Karl von Ossietzky, un alemán. Y voy a explicar por qué. Este fue un escritor, un periodista y pacifista alemán perteneciente a la Sociedad de la Paz y a la de la lucha contra la Primera Guerra Mundial. Fundó en 1922 el movimiento Nunca Más a la Guerra. Defendió el desarme y denunció en un artículo el rearme secreto que estaba teniendo ya la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial. Por ello fue condenado a 18 años de prisión por los nazis, siendo liberado por una amnistía de 1932. Al llegar los nazis al poder en el 1933, volvió a ser encarcelado por el régimen. Pasó 3 años en campos de concentración donde enfermó de tuberculosis. Estando encarcelado y con una posición rotunda del gobierno nazi, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de la Paz de 1935. Es difícil creer que si la Academia Nobel aguanta todas las presiones que hizo el gobierno nazi para que a este alemán no se le diera el Premio Nobel de la Paz y se le dio una influencia sobre el tema de Unamuno, la Academia de Sueca hubiera otorgado y hubiera cedido a esas presiones. No me parece viable. Yo, en cambio, sí creo, no tengo prueba documental para demostrarlo, pero sí creo
creo que pudo influir, si no decisivamente, sí en parte, su asistencia al mitin del día 10 de febrero, su asistencia a la comida y su recepción en la casa. Las repúblicas norteamericanas se opusieron a la concesión, los países nórdicos también, y dentro de la cultura que dominaba en la Comisión Nobel, no creo que fuera muy favorable a la concesión. Bueno, puedo decir algo más en relación con esto, pero no me demasiado el tiempo. Y luego Demasiado no, pero sí, luego habrá tiempo en el debate seguramente a que podáis intervenir, y vamos a dar paso rápidamente a Ángel para que nos hable sobre los falangistas ante la muerte de Unamuno. Ángel ya ha advertido que tiene muchas cosas que decir, todos tenéis muchas cosas que decir. Vamos a ver si somos capaces de resumirlas en 15 minutos o 18 o 19, ¿vale? Así que Ángel, cuando quieras. Muchas gracias a todos por venir y a todas, y en especial gracias a ti, Luis, por tu amable presentación. Gracias a la Asociación Amigos de Unamuno y a su presidenta Elena Díaz Santana, en especial, y gracias a ti, Paco, por invitarme a esta charla. Voy a leer, porque si no me escapo de tiempo y todos los demás no vale. Leeré el texto para que no me dispare a causa de anécdotas, de explicaciones sobre documentos y temas, muchas novedades y sabrosos. Me presento aquí como seguidor no fanático de Unamuno, más bien solo entusiasta. Diría que mis conocimientos sobre Unamuno son muy personales desde que era un muchacho con 18 años y siempre en plan amateur, y quizás mi manera de trabajar estos temas unamunianos, aparte de la madurez de introspecciones y reflexiones y desde mis estudios universitarios, filosofía, psicología y audiovisuales, le he heredado de Laureano Robles, catedrático que fue de la USAL de Filosofía, muy conocedor y estudioso de la obra de Unamuno. Laureano me ayudó muchísimo en la documentación para el guión de mi documental como guionista y director Unamuno, el sentimiento trágico de España, en 1976. Agradecer también al biógrafo por excelencia de Unamuno, Emilio Salcedo, y por supuesto a ti, Paco, por tus libros y artículos y conversaciones, por tu manera tan peculiar y estricta forma de investigar los hechos y los datos de la biografía y textos sobre Unamuno. También he escrito algunos textos y artículos sobre la temática unamuniana y he hecho varias exposiciones de audiovisuales. Bueno, por esto ya he hablado de esto. Pero antes de entrar en materia, haré un pequeño prólogo a ello. Hablaré de unas grabaciones que hicimos a Emilio Salcedo para el documental antes citado. Emilio Salcedo murió en 1992. Enfermo ya, le entrevistamos en su casa de Valladolid a primeros de junio de 1986. Le preguntamos, ya fuera de cámara de vídeo, con una grabadora de audio, más relajados, sobre la carta de Unamuno al rector Madruga del 23 de noviembre del 36, que llegó Felisa con el tema de los libros a la biblioteca y tal, y aquellos sorprendentes puntos suspensivos que están en su libro. Aquellos que luego, lógicamente, Laureano Robles, en su pistolero inédito, ya los había descubierto, con todo el texto íntegro. Y me insistió Laureano, que no pudo venir, que le preguntásemos por eso. Pues, el famoso puntos suspensivos, entre ellos decía: nunca pude creer que la inmunda falangería, hija en gran parte del miedo servil de los cultados, pudiese llegar a tanta lección, y no quiero seguir, aparte de otras cosas, ¿no? 23 de noviembre. Lógicamente, lo recuerdo como si estuviera viendo ahora mismo a Emilio Salcedo, que le miró con una mirada socarrona y dijo: ¡ay, Lozano, el fuego amigo! En estas fechas que Salcedo escribía e investigaba sobre la biografía de Unamuno entre 1960 y 66, todavía existían heridas sin cerrar, y la memoria histórica estaba desprestigiada por los últimos coletazos del franquismo. Más o menos lo mismo nos contestó cuando le preguntamos el por qué despacha su libro al final de la vida de Unamuno entre el 12 de octubre y el 31 de diciembre en apenas 3 páginas, incluidas las fotos. Escribió la primera edición del libro entre 60 y 64, y por eso tenía la facilidad de poder contar aún con muchos testigos vivos, familiares directos, amigos y o compañeros de universidad, testigos presenciales de los hechos importantes, algunos de ellos franquistas o falangistas, etc. Pero aquí no había llegado aún la transición y la libertad de expresión. Su biografía de Unamuno era hija
de ese clima y contexto de la dictadura. Pero Salcedo ya sabía que a partir del 12 de octubre y antes Unamuno ya despotricaba de la falange. Es que Salcedo trabajó con algunos medios de comunicación del movimiento del régimen franquista, con amigos y compañeros falangistas o exfalangistas, la falange más tradicional y más intelectual y menos pistolera. Y aún había represión en la dictadura para estos temas y Salcedo sufrió esa censura. Otra vez, cuando planteé eso a los amigos, me soltó la sonrisa del fuego amigo, Lozano. Recordemos que Salcedo fue amigo, compañero de periodismo de Juan Aparicio, entre otros, trabajó con Jiménez Caballero, Tobar, Dionisio Rodríguez, Rodrigo, también con el Entralgo, Reno Montes, etc. Muchos de estos, algunos más, posteriormente del ala falangista más aperturista, que fue poco a poco separándose de la oficialidad del movimiento nacional catolicista. A continuación, entrando ya en el tema de la charla, plantearé mi cuestionamiento ante el relato falangista sobre la muerte y entierro de Unamuno. Para la mayoría de los biógrafos antiunamunianos y los unamunianos, y tanto para los unos como los otros con H, hay cuerpo. Todas las fuentes hablan de que había nevado madrugada sobre el caserón de la Casa de Bordadores el día 31 de diciembre del 36, y que esa tarde hacía muchísimo frío helador. Don Miguel de Unamuno muere mal abrigado, con la zapatilla ardiendo en el raseo del cisco y oliendo a quemado, a chamusquina, como dentro de esa intrahistoria que él mismo famoseó. Pero en lo que no están de acuerdo los unos y los otros es en las diversas y encontradas versiones del cómo y el por qué murió de esa manera Unamuno. Aquí empieza la controversia. Entonces, cambio un poco el chip y voy casi al final, porque si luego no lo digo, luego no puedo decirlo. Propuesta de reflexiones. No quiero especular ni ficcionar como hicieron los falangistas en el relato de Aragón y los certanes y que así ha perdurado hasta hoy día. Pero actualmente, y a pesar de que no estuvimos allí presentes, esa nube noche y tarde, se avanza con cada documento nuevo y nos vamos acercando al intento de conocer y entender lo que ocurrió esa noche del 31 del 12, el número 4 de la calle de Bordadores. Menchón, Jambrina, Carlos Sá, Paco Blanco y alguno más han aportado mucha documentación al respecto. La novedad, escasamente un mes, del libro de Carlos Sá Mayoral, Miguel de Unamuno, Muerte natural o crimen de Estado, apunta a un posible asesinato, un crimen de Estado, sí. Nos hace replantear y reinterpretar y analizar más detenidamente este tema. El cuento navideño de la falange, edulcorado y cocinado a su generis, ya no tiene sentido, no se sostiene. Por eso, en vez de tirarnos los trastos aquí con solo 15 minutos o 20 discutiendo y redando con documentación no vista ni huida por todos y con opiniones muy diversas, es muy complicado aclararse en estos pocos espacios de tiempo. Entonces propongo unas jornadas especiales, 2 o 3 días, a foro cerrado, sobre este tema exclusivo. Pecho descubierto a todo el mundo, sin trabas previstas, ni intereses de discutir razonablemente, con toda la documentación posible y la facilidad del acceso a la biblioteca, archivos y demás medios, asesoramiento de médicos forenses, criminólogos y en derecho jurídico, etc. A puerta cerrada. Y luego haríamos con público los resultados para no estropear el tema. Reflexiones sobre esto. Esta versión de Carlos Sá implica directamente a Franco en la muerte de Unamuno. No culpa ni a los falangistas, ni a Bartolomé Aragón, ni al doctor Núñez. Los falangistas no lo mataron ni colaboraron directamente, pero utilizaron su muerte para su provecho político. ¿Cuál fue el papel de cada uno? Aragón no lo asesinó, eso está claro, en absoluto. Aunque eso sí, fue un colaborador muy necesario, enviado por quién, pero siempre hay un punto de inflexión y ese punto lo provocó lógicamente Bartolomé Aragón, porque la conversación que mantuvo con don Miguel fue violenta, muy alterada, como consta en todos los escritos. ¿Era una estrategia o simplemente surgió así? La charleta entre ellos no fue precisamente una cosa calmada de tomar café y hablar amigablemente. Hubo una fuerte agitación de Unamuno, golpes en la mesa y algo más. O sucedió otra cosa más suave. De retorno a mi guión primitivo, vuelvo otra vez al esquema que tenía. Desde siempre he creído que ha habido una espesa manipulación de la memoria de Unamuno y de su legado por parte de la falange de entonces. La muerte de Unamuno es un relato fabricado por la Oficina de Prensa y Propaganda de los golpistas, plagada de falangistas. A veces, con exageradas adulaciones, perseguían una fascización o una falangelización de Unamuno para sus intereses políticos y bélicos. Pero ¿para qué se construye esta crónica propagandística? Para ocultar que el relato sobre su muerte y el entierro es pura literatura. Hablamos de la muerte física y además de una muerte peor, porque secuestraron su memoria y legado intelectual
y venden a Unamuno como un protaforcista que apoyaba el fascismo cuando no es real. Enterrarlo como un falangista de los suyos, eso sí que es gravísimo, y poner en su boca las últimas palabras que son el logo de la falange, todavía más grave. Su pensamiento, que es lo más sagrado que tiene una persona, fue prostituido. Eso es lo más doloroso, la manipulación post-morte del legado intelectual de Unamuno, el secuestro de su memoria y su figura. Las circunstancias de su muerte fueron extrañas, sí. Hay muchas preguntas sin resolver aún. Además de la muerte física, está la espiritual, como afirma Paco Blanco. Ver cómo destruyeron su legado hasta reducirlo a cenizas, palabras textuales. Esta muerte espiritual ya no se estaba gestando desde hace tiempo, ya se estaba gestando. He visto varias veces, con mucho detenimiento, el documental Palabras para un fin de mundo de Menchón, y también he leído y releído el librillo de él y Jambrina, La doble muerte de Unamuno. También he leído varias veces las alusiones a este tema de Paco Blanco, tanto en La doble muerte de Unamuno como La muerte de Unamuno fue natural, súbita y repentina. Y por supuesto, el reciente libro de Carlos Sabayoral, Unamuno, muerte natural o crimen de Estado. El doble fallecimiento de don Miguel, según Paco Blanco, tuvo su origen en el desmoronamiento moral, quiebra anímica, quebranto familiar, aislamiento vital, postergación social, desprecio de unos y otros, condena al silencio y abandono de amigos, circunstancias que formaron un maléfico cóctel con las enfermedades crónicas que padecía, desencadenando el fatal desenlace en un momento de excitación ante Bartolomé Aragón, cuya agitación interior provocó la rotura de los vasos que derramaron la sangre por un cerebro, siendo tal abandono el desprecio y el dolor de España. O sea, según Paco Blanco, una muerte natural, súbita y repentina. ¿Las padecía esas graves enfermedades crónicas Unamuno? Ya tenemos planteada la controversia, porque tanto Menchón Jambrina como Carlos, con diferentes matices entre ellos, defienden otra teoría, la de un posible asesinato de Unamuno y no el fallecimiento tranquilo de un abuelito. Cada uno de estos tres últimos ha aportado datos y documentación y argumentos muy interesantes e importantes. A pesar de que algunos errores o fallos o lapsus, es de agradecer la investigación que han aportado, pues nos acerca cada vez más a apreciar que el relato falangelizado no debe mantenerse en pie en el futuro. Otro relato que está a punto de gestarse sobre ese suceso. A veces, con sus versiones basadas en relatos orales, los biógrafos e historiadores construyen una verdad cómoda y fácil de digerir. En este contexto tan politizado, es lógico que se escriban relatos que refuerzan la convicción de la falsedad del otro y de la virtud del propio. Esa actitud hay que procurar evitarla. Yo, por mi formación y mis conocimientos de cine y audiovisuales, suelo emplear una interpretación de los hechos muy racional, como un puesto en escena de lo que pudo ocurrir, como si estuviera allí con ellos. Racionalmente y de forma natural, con mucho sentido común, lo significo a cada cuestión que se habla, se escribe o se actúa. La psicología de la percepción, y aquí ya no soy un amateur, soy un experto por mi profesión, abunda en que los recuerdos son erróneos y poco precisos la mayor parte de las veces. Cada individuo construye su percepción y su recuerdo, los adorna y los completa. Lo real y la realidad informada. Lo real es que se cae ahora mismo el farol, eso es lo real. La realidad es la interpretación mía, tuya, de la Radio Nacional de España, de Telecinco. Esa es la realidad informada y eso varía bastante. Modificar la memoria y alterar los recuerdos, esa es la especialidad de la psicóloga norteamericana Elizabeth Loftus, que ha estudiado a fondo la manualidad del cerebro humano y la capacidad de las personas para inventar y empalifollar memorias. Los descubrimientos llevados a cabo por ella y su equipo de psicólogos y psicólogos supusieron una violenta sacudida para los sistemas judiciales de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, y esencialmente porque señalaban que los recuerdos pueden ser distorsionados sin que nos demos cuenta, ver los juicios del movimiento MeToo, etc. Ella fue un perito judicial que ganó muchos juicios o disminuciones de pruebas de los acusados. Es más, por ejemplo, les he dicho antes, varias declaraciones a posteriori dudosas, años después, de testigos directos de los hechos del Paraninfo, con Unamuno y Diana Strain, se contradicen entre sí y abundan en las inexactitudes. Es típico. La tradición oral es peligrosísima, ya nos advirtió Paco Blanco. He hablado con varias personas que dijeron haber estado en el Paraninfo y sus versiones de lo ocurrido no coinciden, pero pueden tener un gran valor orientativo. En cualquier caso, respecto al Paraninfo del 12 de octubre, si lo que Unamuno dijo, ya se ha dicho por ahí, lo hubiese dicho otro, hubiese terminado fusilado. Y es así como después del 12 de octubre las cosas se le complican a Unamuno, acusado de traición a la patria, a Franco y a su movimiento. Esa traición solía llevar pena de muerte o un castigo de cárcel muy dura y multa enorme.
Le aislamos socialmente, vigilándole en casa y cuando salía a pasear, controlando su teléfono y las cartas, sobre todo las del exterior. No le dejaban publicar en prensa, etc. Ya era un repudiado, un apestado por los militares y por la derecha más rancia de Salamanca, desde esa fecha. Aparte de los insultos de tertulianos del casino de la tarde del 12, está su institución el día 13 como concejal y alcalde honorario del Ayuntamiento de Salamanca y el 28 la institución de rector vitalicio de USAR. Recordemos también que en ellos había amigos, tanto falangistas como no. Recordemos, en resumen, un poco lo que ocurrió desde ese mes de octubre al 31 de diciembre. También el día 12, por la noche, Millán Astray envió un informe a Franco explicando lo de Paraninfo, que es muy inculpatorio y ataca duramente a Unamuno de acusaciones más graves. Eso está, lo tiene Luis Togores, biógrafo de Millán Astray originario, la página 202, que está en el archivo personal de la Fundación Millán Astray. Este documento se une al documento cablegrama de Franco al jefe del SIN, coronel Salvador Mújica, en Burgos, para que vaya a Salamanca el día 12 mismo al cuartel general de Franco. También iba a ir por dos temas de espionaje. Esa misma tarde del 12 ya tenía Unamuno un vigilante del SIN en la puerta de su casa, para lo que ya sabemos. Cartas entre Henry Miller y Unamuno y otras de Lorenzo Liso, de María Gaby y Niño. Unas no llegaban. En concreto, la del 7 del 12 de Unamuno es requisada por el SIN, o me consta, no lo llega a Henry Miller y otras presupemos que tampoco. El día 10 del 12, el semanal de derechas francés Candide, de muy derechas, aparece la publicación de Unamuno que describe la brutal represión de los rebeldes, mostrando ya su oposición rotunda a Franco. Estamos hablando del 10 de diciembre. Y las conversaciones, convirtiéndose en el portavoz peligroso para Europa de las desmanes atrocidades de los rebeldes nacionalistas. Nuevo documento del jefe del SIN, del coronel Mújica, como general y tal, directamente a Franco, 20 de 12, sobre cómo Unamuno sigue despoticando duramente el movimiento franquista, maldiciendo a los rebeldes, y también le comenta que Unamuno le ha expresado a Henry Miller, luego está mirando esa carta y muchas más, su deseo de ir a París y verse, que comenta así, cómo expresa a Miller su deseo de ir a París y verse allí con él. Documentos extraídos de los archivos de Salamanca, del militar de Ávila, de la Casa Museo, de las fundaciones militares. Multa al doctor que le hizo el certificado médico de su muerte, Núñez, Adolfo Núñez, de 75.000 pesetas el 21 del 12, 10 días después de esto, 11 días antes de la muerte. De grandísima cantidad para esa época, 10 días después, 10 días antes del fallecimiento. Una multa no se sabe si pagada realmente o compensada. Muchas dudas sobre el certificado médico y otros que no aparecen de Adolfo Núñez, las causas del famoso hemorragia vulvar, arteriosclerosis e hipertensión. Varios médicos especialistas, forenses y criminólogos dudan de este certificado. Podemos ir, la pregunta era ampliar, porque no tendríamos tiempo. Errores, tachaduras, faltas de fechas y días de actas de defunción y jueces municipales en periodos de guerra no se andan con tonterías ni chiquitas, bien obedecen al mando militar del cuartel de Franco. O sea, pueden firmar lo que hagan que firmar. Situación bélica, había firmado las autopsias de los muertos que los hacían, los fusilados, no van a hacer esto. Situación bélica de haber parado el bando republicano de las tropas franquistas a la entrada de Madrid. La guerra civil en Navidades estaba muy equilibrada aún. Situación muy tensa para Franco, por la fuerte existencia de la defensa de Madrid por los republicanos. Luciano González Ejido y otros biógrafos también hablan en sus libros que Unamuno pretendía abrir a Francia, página 265. Versiones orales de la hija de Aurelia y la del hijo y sobrina de Aurelia afirman al periodista Domínguez que ella les dijo que entraron 2 personas a ver como visitantes a Unamuno, Aragón y la gente del SIN, o el especialista. Declaraciones de nieto de Unamuno más actuales aceptando la posibilidad de otras versiones de los hechos más cruel y menos cuento de Navidad o de Mesa Candida. Se podría ampliar también la documentación. Documentos de Ernesto Jiménez Caballero, tanto en el adelanto 2 de enero del 37 y mucha prensa de los nacionalistas, que dice que muere sin agonía, sin luchar y sin tormento. Y luego, en la biografía del dictador, probando micrófonos para la charla radiofónica de Navidades, narra sobre los hechos del 31 del 12, que estaba con Franco y sus ayudantes, y también estaba su mujer y la nieta y la hija, y le dice que se está muriendo, muere con agonía. Y lo documenta sobre las 7:30 a las 8 de la tarde, cuando Unamuno estaba muerto hace ya 3 o 4 horas. Misión cumplida, mi general, también se puede ampliar. Documentos sobre la muerte de Manuel Saco,
Rivera, ayudante del fiscal de Franco y de su hermano Nicolás en el cuartel de Salamanca, luego expulsado por Serrano Suñer en 1937 por motivos que ahora no vienen a cuento. Este saco es amenazado de muerte en Burgos y se va a Galicia con la promesa de Serrano Suñer de que no le pasaría nada. Pero allí, a la semana, es asesinado por un guardia municipal de Sarriá, por orden del jefe de la Falange del Pueblo. Detenidos ambos, fueron juzgados de inmediato y fusilados a los 2 días. Tenía el saco las comprometidas cartas y documentos del SIN que hemos relatado y luego se lo llevaron al pozo de Mirás. Muerto saco, se acabó el problema para implicarlo. Podríamos seguir así, pero ya acabó. Ahora aumentarán más las sospechas de que hubo algo más que innumerables irregularidades en la crónica novelada y hipotizada de la Falange. Por eso, urge elaborar una escritura al menos y lectura alternativa a los tópicos más conservadores del nacionalcatolicismo y del falangismo sobre la personalidad de Unamuno. Paco, tus 2 análisis, Paco, es verdad, sobre el documental y sobre el librillo de ambos autores de Jambrina y Ficción son muy esclarecedores, pero eso no quita que nos cuestionemos y reflexionemos sobre temas que ellos nos plantearon. Quizá lo hicieron precipitadamente, en algunos derraparon, pero la intención y en otros aciertos era buena. El muy reciente libro de Carlos Samayoral, Unamuno, muerte natural o crimen de Estado, como ya dijimos, va avanzando la investigación, va en el mismo sentido aportando excelentes y novedosos documentos con sus pequeños fallos muy importantes y arrinconando poco a poco el relato falangelizado que satura y el acabo. Por último, insistimos, nos tenemos que tener las falsedades utilizadas del falangismo del 36, interpretado por personajes como Ramos de Fretales y Aragón, ambos pertenecientes a la FED, Falange española y tradicionalista, aupados, arropados y premiados después por el régimen franquista de la dictadura de Franco. Y ya concluyo, porque creo que estoy pasando. Hay muchos falangistas que luego, más tarde en su época, hicieron cargos y pocos hicieron bastante, no porque ya los conocéis, los que nombrantes, pocos hicieron por Unamuno por reivindicar su estado. Algunos fueron alcaldes, como Francisco Bravo, como Manuel Torres, como Gil Jiménez, que andaban con el brazo en alto, iban a Unamuno el día de su muerte, no hicieron nada por reivindicarlo. Solo ya más tarde, Manuel García Blanco y Tobar literariamente lo reivindicaron. Algunos de estos intelectuales del falangismo se convirtieron años después, pero, lógicamente, todos estos lo dejaron más o menos manejando el tema. Ya, pero sí que... El mundo, el relato sobre los últimos momentos de Unamuno y sus esencias adquiere nuevos acentos en el continente unamuniano. Lejos del discurso falangista y de sus figuras tutelares ya desaparecidas, una joven generación pesca ahora en otras aguas para describir la convulsa realidad de Unamuno. Unos para ahondar la tercera España, haciendo reflexión con la guerra civil y la república. Otros para reivindicar los valores del republicanismo, a pesar de los errores de algún gobierno de la Segunda República del Frente Popular. Pero no del republicanismo. Y es que aún sobre Unamuno hay mucha elucubración y mucho cuento, gracias a las fanfarronadas intentadas por los falangistas del 36 y sus sucesores que fueron muchos, y aún siguen